tus manos. Esas manos que ahora mismo sostienen el teléfono, que hoy lavaron platos, que abrazaron a alguien o que se quedaron vacías esperando que alguien las tomara. Esas manos. ¿Sabes lo que llevan dentro? ¿Sabes lo que Dios puso en ellas antes de que tú nacieras? Antes de que el mundo te dijera que eras ordinario, antes de que la vida te convenciera de que no tienes nada especial que dar. Porque hay algo que nadie te ha dicho con suficiente fuerza. Hay algo que la religión a veces entierra bajo capas de protocolo y de miedo. Y es esto: el don de sanar con las manos no es el privilegio de unos pocos elegidos con título eclesiástico. Es una herencia, es tu herencia. Y hoy vas a aprender los 5 pasos para caminar en ella. Pero antes de llegar ahí, necesito hacerte una pregunta que quizás nadie se ha atrevido a hacerte en voz alta. ¿Cuántas veces has estado frente a alguien que sufre, tu mamá con ese dolor que no cede, tu hijo con esa fiebre de madrugada, tu amigo con esa angustia que no tiene nombre y sentiste algo en el pecho, algo que quería salir, algo que susurró: ora por ellos, pon la mano, intercede, y no lo hiciste? ¿Cuántas veces dejaste pasar ese momento porque pensaste: ¿quién soy yo? Esa pregunta, ese ¿quién soy yo?, es la voz más cara que el enemigo ha comprado en tu vida. Porque mientras tú dudas, alguien está esperando lo que Dios puso en tus manos. Imagínate esto: son las 2 de la tarde en una casa cualquiera de esta ciudad. Una mujer de 60 y tantos años está sentada en la orilla de su cama. No llora. Ya se le acabaron las lágrimas. Solo mira sus manos arrugadas, cansadas, y piensa: ¿para qué sirvo yo ya? Su rodilla duele. Su corazón duele más. Y en el cuarto de junto, su nieta de 8 años tiene una fiebre que no baja desde ayer. Los médicos dijeron que era viral, que había que esperar. Pero esperar duele cuando amas. Y entonces algo sucede. La abuela se levanta, no porque tenga fuerzas, sino porque algo dentro de ella, algo que no puede explicar con palabras, la mueve. Entra al cuarto, se sienta junto a la niña dormida y con una torpeza hermosa pone sus manos sobre la frente caliente de su nieta. No sabe orar bonito, no sabe los versículos de memoria, solo dice: Dios mío, yo sé que tú puedes, yo sé que tú estás aquí, y si me das permiso, yo pongo estas manos viejas como un canal tuyo. A la mañana siguiente, la niña despertó sin fiebre. ¿Fue coincidencia? El médico diría que sí, pero tú y yo sabemos que hay cosas que la ciencia mide después de que Dios ya las hizo. Esa abuela no tenía estudios teológicos, no tenía imposición de manos de ningún obispo. Tenía algo infinitamente más poderoso. Tenía la fe de alguien que ya no tiene nada que perder y todo que entregar. Y tenía, sin saberlo, los 5 pasos que hoy vamos a descubrir juntos. Pero para entenderlos de verdad, necesitamos ir a la raíz. Necesitamos entender por qué muchos de nosotros hemos vivido años, décadas, con un don dormido en las manos, sin siquiera sospecharlo. Hay una historia en el libro de los Jueces que pocas veces se predica desde este ángulo. Es la historia de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le aparece, ¿dónde está Gedeón? No está en el templo, no está en la montaña de la oración. Está escondido en un lagar, trillando trigo a escondidas, con miedo, con vergüenza, agachado debajo del nivel de su propio potencial. Y el ángel llega y le dice, y esto es lo que me rompe por dentro, cada vez que lo leo, el ángel le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12.
Léelo de nuevo. Varón esforzado y valiente. Gedeón no se veía así. Gedeón se veía escondido, pequeño, insignificante. Pero Dios no lo llamó por lo que era. Dios lo llamó por lo que ya había puesto en él. ¿Entiendes lo que eso significa para ti hoy? Que cuando Dios te mira, no ve al que se esconde. No ve al que tiene miedo de orar en voz alta, al que no sabe si sus palabras llegan al cielo, al que cree que su fe es demasiado pequeña para hacer algo grande. Dios te mira y ve lo que ya puso en ti antes de que tú nacieras. Y lo que puso en ti es demasiado precioso para que lo sigas enterrando en el lagar de tu inseguridad. Y fíjate en algo más de Gedeón que normalmente se pasa por alto. Después de que el ángel le habla, Gedeón no sale corriendo lleno de confianza. Gedeón argumenta, Gedeón dice, «Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15, y Dios no le responde con una reprimenda, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. No le dice, ¿cómo te atreves a dudar? Le responde con una promesa. Ciertamente yo estaré contigo. Dios no necesita que dejes de tener miedo para empezar a usarte. Solo necesita que des el siguiente paso, aunque el miedo esté presente. La valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es moverse con el miedo adentro, porque la promesa de Dios pesa más que el miedo. Pero hay algo que necesitamos nombrar con honestidad, algo que bloquea el fluir de ese don, algo que no es falta de fe, aunque se parece, es el dolor sin nombre. Hay personas que oran por otros y no pueden sanar a nadie, no porque Dios no quiera usarlas, sino porque sus propias manos están llenas de rencor no procesado, llenas de culpa que no han entregado, llenas de heridas que siguen abiertas debajo de la sonrisa del domingo. Piensa en esto como una imagen. Imagina una manguera de agua. Cuando el grifo está abierto y el tubo está libre, el agua fluye con fuerza, con dirección, con propósito. Pero si esa manguera tiene un nudo en el centro, da igual cuánta presión haya en el grifo. El agua no llega al otro lado. Tus manos son la manguera. El Espíritu Santo es el agua. Y hay personas que llevan años con un nudo en el alma, preguntándose por qué no fluye lo que Dios prometió. ¿Cuál es tu nudo? No te lo pregunto para herirte. Te lo pregunto porque lo que vas a recibir hoy requiere honestidad. Requiere que te sientes frente a Dios sin la máscara de quien ya lo tiene todo resuelto y digas, Señor, aquí hay algo en mí que todavía sangra. A veces ese nudo tiene nombre de persona, a veces tiene nombre de fecha, a veces es una noche que nunca le has contado a nadie, una decisión que tomaste hace años y que todavía te pesa cuando te quedas en silencio. A veces es algo que te hicieron a ti y que sin querer convertiste en una cárcel donde encerraste también tu capacidad de dar. El dolor no resuelto no solo te roba la paz a ti, le roba la bendición a todos los que podrían recibir algo de Dios a través de ti. Y eso necesitas escucharlo aunque duela. Precisamente porque duele es que necesitas escucharlo. El profeta Isaías lo vio con una claridad que atraviesa los siglos. En el capítulo 6, cuando tuvo la visión del trono de Dios, lo primero que hizo no fue declarar grandeza, lo primero que hizo fue confesar impureza. Dijo, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de pueblo de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos».
Isaías 6 contra 5, y solo entonces el ángel tomó el carbón encendido del altar y tocó sus labios y dijo: tu iniquidad es quitada y limpio tu pecado. Y solo después de esa limpieza, solo después de ese encuentro con la verdad, Dios preguntó: ¿a quién enviaré? Y Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Ves el orden? Primero la honestidad, luego la purificación y solo entonces el envío. Muchos queremos saltarnos los primeros dos pasos e ir directo al tercero. Queremos el poder sin el proceso. Queremos las manos ungidas sin la rendición del corazón. Y entonces nos preguntamos por qué nuestras oraciones suenan a palabras vacías en un cuarto sin eco. Y aquí llegamos al momento más difícil de este mensaje. El momento donde la palabra de Dios deja de ser un consuelo y se convierte en un espejo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, hay algo que la mayoría de la gente pasa de largo porque es incómodo. Dice el texto: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Espera, detente ahí. ¿Quién es el sujeto de esa frase? Jesús. El mismo Jesús que resucitó muertos, el mismo que abrió ojos ciegos y limpió leprosos. Y dice el texto que en su propio pueblo, entre su propia gente, entre los que lo conocían desde niño, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Esto me sacude cada vez que lo leo, porque significa que el poder de Dios fluyendo a través de las manos humanas no es una corriente unilateral. Hay una corresponsabilidad, hay una apertura que se necesita de ambos lados, del que ora y del que recibe. Y aquí está la revelación que cambia todo. La incredulidad no es solo decir no creo. La incredulidad más peligrosa es la que usa lenguaje de fe, pero vive en postura de miedo. La que dice Dios puede, pero actúa como si Dios no fuera a hacerlo. La que pone las manos sobre alguien y en secreto piensa a ver si funciona. Eso no es fe. Eso es un experimento. Y Dios no es un experimento. La gente de Nazaret conocía a Jesús desde niño. Habían visto sus manos clavar madera en el taller de José. Habían comido con él. Habían crecido con él. Y precisamente eso, esa familiaridad, se convirtió en tropiezo. Porque cuando lo conoces de toda la vida, te resulta difícil verlo como algo más grande que lo que ya catalogaste. Y hay personas que llevan años en la iglesia, que conocen la Biblia de memoria, que han cantado todos los himnos, que han asistido a todos los retiros, y sin embargo, cuando llega el momento de creer de verdad, de poner las manos y declarar con certeza, algo en ellas dice: pero esto nunca me ha pasado a mí. La familiaridad con la religión a veces nos vacuna contra el encuentro real con Dios. Pero ahora mismo, quiero que el ángel toque tus labios con ese carbón. Quiero que sientas el calor de la misericordia de Dios antes de que sigamos. Porque lo que viene ahora no es reproche. Lo que viene ahora es restauración. El mensaje no termina en Marcos 6. El mensaje termina en Marcos 16, 17, 1, 8. Escucha cómo suena después de todo lo que hemos dicho. Jesús, ya resucitado, ya con toda la autoridad del cielo y de la tierra, dice:
y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dijo, los pastores pondrán sus manos. No dijo, los ordenados pondrán sus manos. Dijo, los que creen. ¿Los que creen? ¿Eres tú uno de los que cree? Entonces, estas palabras son tuyas. Esta promesa lleva tu nombre escrito con la sangre del Calvario. Y hoy vamos a aprender a caminar en ella. El primer paso para sanar con tus manos no comienza en tus manos. Comienza en tu interior. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Piensa en un río que nace en la montaña. El agua no crea su propio caudal. El agua simplemente fluye desde donde la lluvia cayó, desde donde el deshielo comenzó, desde las alturas donde nadie vio el origen. Y ese río llega al valle y da vida a todo lo que toca, los árboles, la tierra, los animales que beben de él. Tú eres ese río. No eres la lluvia. No eres el deshielo. No eres el origen del agua. Eres el cauce. El primer paso es reconocer que no eres la fuente de la sanación. Eres el canal. Y esta distinción, que parece sencilla, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando oras por alguien con la mentalidad de voy a sanarte, el ego ocupa un espacio que solo le pertenece a Dios. Pero cuando oras con la mentalidad de Señor, úsame como canal tuyo, el ego se aparta y el espíritu tiene lugar para moverse. Esto es lo que hizo Jesús cuando sanó al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Antes de poner el barro sobre sus ojos, hizo una declaración. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 9:4. No dijo, voy a demostrar mi poder. No dijo, miren lo que puedo hacer. Dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Él era el canal de su Padre. Nosotros somos el canal de Él. El segundo paso es la limpieza de las manos. Y no hablo de agua y jabón. Hablo de algo mucho más profundo. El Salmo 24, versículo 3 y 4 hace una pregunta y la responde. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Manos limpias. ¿Qué ensucian las manos en el mundo espiritual? Las manos se ensucian cuando se han usado para herir, cuando se han extendido en odio, cuando han firmado acuerdos que Dios no bendijo, cuando han retenido lo que debían dar, cuando han tomado lo que no les pertenecía. Antes de poner tus manos sobre alguien para que sane, necesitas llevar esas manos delante del altar de Dios y decir, Señor, límpiame. Todo lo que he hecho con estas manos que no te honró a ti, todo lo que cargué sin entregártelo, todo el rencor que apreté en el puño cuando debí abrir la palma, hoy lo suelto. Y aquí viene algo que necesito decir con cuidado, porque puede malentenderse, pero es demasiado importante para callarlo. No tienes que ser perfecto para que Dios te use, pero sí tienes que ser honesto. Hay una diferencia enorme entre imperfección y deshonestidad espiritual. Todos somos imperfectos. Todos fallamos. Dios lo sabe y nos usa de todas formas. Pero la deshonestidad espiritual, pretender en el exterior una limpieza que no existe en el interior, eso sí bloquea el fluir de lo sobrenatural.
no porque Dios se enoje, sino porque el cauce está obstruido. Así que el segundo paso es ir delante de Dios con honestidad total, con las manos abiertas hacia arriba, no en postura de exigir, sino en postura de recibir. Y decir, Señor, soy imperfecto, pero soy honesto, y pongo estas manos a tu disposición. El tercer paso es aprender a escuchar antes de tocar. Esto es algo que muy pocos enseñan, y es quizás lo más transformador de los 5. Antes de imponer las manos, hay un momento de quietud, un momento donde el predicador, donde tú te detienes, cierras los ojos internamente y le preguntas a Dios, ¿cómo quieres que ore? ¿Qué necesita esta persona que sus palabras no me están diciendo? El Espíritu Santo sabe lo que no se habla, conoce la herida debajo de la herida, conoce el miedo que habita detrás del dolor físico, conoce la traición que gestó la enfermedad, conoce el nombre del gigante que lleva años aplastando a esa persona. En 1 Reyes 19, cuando Elías estaba en la cueva completamente quebrado, completamente rendido, Dios no llegó en el viento recio, no llegó en el terremoto, no llegó en el fuego, llegó en una voz apacible y delicada. 1 Reyes 19:12. Una voz apacible y delicada. Esa es la voz que necesitas aprender a escuchar antes de que tus manos se muevan. No el estruendo de tu propia voluntad, no la urgencia del momento, sino esa voz que dice en tu interior, ora por su corazón, no solo por su cuerpo. Habla de perdón, menciona la misericordia. Este momento es sobre soltar, no solo sobre sanar. Y el silencio previo a la oración no es debilidad, no es duda, es respeto, es reconocer que estás a punto de ser el instrumento de algo eterno y que ese momento merece que te detengas, aunque sea 10 segundos, para preguntar, Señor, ¿cómo quieres hacer esto? Hay una diferencia entre el predicador que ora por impulso propio y el que ora por instrucción divina. El primero hace ruido, el segundo hace historia. ¿Sabes cuántas veces Jesús sanó de una manera completamente diferente a lo esperado? Al paralítico en Mateo 9, antes de decirle levántate y anda, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús escuchó primero, escuchó al Padre, y el Padre le mostró que el hombre no necesitaba primero sus piernas, necesitaba primero su alma. La sanación física muchas veces es el resultado de una sanación invisible, que ocurrió primero en el interior. Y aquí el mensaje da un giro que llevo esperando darte desde el principio, porque quiero que sepas algo que quizás hoy es la verdad más importante que vas a escuchar, y necesito que la recibas no con la mente, sino con el corazón. Dios no te está usando a pesar de lo que has sufrido. Dios te está usando a través de lo que has sufrido. Piénsalo de esta manera. Imagina un árbol en tiempo de lluvia. Las ramas que más aguantan el viento no son las más rígidas, son las que aprendieron a doblar sin romperse, las que conocen la tormenta por dentro, y cuando un pájaro pequeño busca refugio en ese árbol, no se posa en las ramas altas y tiesas. Se posa en las que tienen la memoria de la tormenta, las que se doblaron y volvieron. Tú eres ese árbol. Y las personas rotas que van a llegar a tus manos no buscan a alguien que nunca haya sufrido. Buscan a alguien que sufrió y sobrevivió, que lloró y fue consolado, que estuvo en el piso y fue levantado.
Tu historia de dolor no te descalifica. Tu historia de dolor es tu credencial más poderosa. El apóstol Pablo lo entendió así. En 2 Corintios 1 contra 3 hasta 4, escribe algo que deberíamos tatuar en el corazón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Viste la cadena? Dios te consuela, para que tú puedas consolar. El dolor que Dios sanó en ti se convierte en el bálsamo que puedes poner sobre las heridas de otros. Pablo no escribió eso sentado en un jardín con una taza de té. Pablo lo escribió desde la cárcel, desde las cicatrices del látigo, desde los naufragios y las pedradas y el abandono de los que creyó que eran sus hermanos. Pablo lo escribió desde las entrañas mismas del sufrimiento y precisamente por eso lo que escribió no suena a teoría, suena a testimonio. No eres una persona sin historia que ora por personas con historia. Eres una persona restaurada que ora por personas que están en el camino de la restauración. Y esa diferencia lo cambia todo. El cuarto paso es orar con autoridad, no con súplica desesperada. Y sé que esto puede sonar extraño, porque nos enseñaron a rogar, nos enseñaron a suplicar, nos enseñaron que entre más golpemos el pecho y más lágrimas derramemos, más nos escuchará Dios. Y hay un lugar para las lágrimas, hay un lugar para el quebranto. Dios recibe eso. Pero cuando oras por la sanación de alguien con las manos sobre ellos, hay un momento en que las lágrimas se transforman en declaración. Hay un momento en que ya no pides, ya afirmas, ya no suplicas, ya ordenas en el nombre de Jesús. Cuando Pedro y Juan encontraron al cojo de nacimiento en la puerta hermosa del templo en Hechos 3, Pedro no dijo: Señor, por favor, si tú quieres, quizás podrías considerar la posibilidad de sanar a este hombre. No, Pedro lo miró y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3 contra 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es autoridad delegada. Esa es la diferencia entre orar desde el miedo y orar desde la fe. Desde el miedo dices a ver si... Desde la fe dices, en el nombre de Jesús, esto se mueve. Y nota algo más de ese momento en Hechos 3. Pedro no solo declaró, Pedro tomó al hombre de la mano y lo levantó. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Pedro hizo algo físico. Pedro se comprometió con el milagro antes de verlo completo. Pedro extendió la mano antes de que el hombre pudiera pararse solo. Eso es fe en acción. No fe que espera ver el resultado para moverse. Fe que se mueve y entonces ve el resultado. Pero ¿de dónde viene esa autoridad? No de ti, no de tus años en la iglesia, no de tus estudios bíblicos. Viene del nombre que está sobre todo nombre, viene de quien dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28 contra 18. Y luego dijo, id. Esa es la autoridad que te fue entregada, no la tuya, la de Él, pero te fue entregada a ti para que la uses. Hay personas que tienen la llave de una casa enorme en el bolsillo y viven afuera.
tienen la llave, pero nunca la usan, porque alguien les convenció de que la llave no era de ellos, de que no tenían derecho de entrar, de que esa casa era para otros. Hoy te digo, esa llave es tuya. Se llama el nombre de Jesús. Y todas las puertas de enfermedad, de opresión, de quebranto, tienen una cerradura que ese nombre puede abrir. El quinto paso es perseverar sin perder la paz. Este es el más difícil y el que más personas abandonan a la mitad, porque no siempre la sanación ocurre en el momento en que pusiste las manos. No siempre el cuerpo responde en el instante de la oración. Y cuando eso sucede, cuando oras con fe y el resultado no llega en el tiempo que esperabas, hay dos caminos. El primero es el camino del desánimo. No sirvió, no funcionó, quizás no tengo ese don, quizás Dios no quiso. El segundo camino es el de la perseverancia pacífica, que no es la perseverancia agitada, desesperada, que grita más fuerte porque siente que Dios no escuchó la primera vez. No. Es la perseverancia de quien plantó una semilla y la riega cada día aunque la tierra parezca quieta, sabiendo que debajo hay una raíz que se está formando en la oscuridad. Jesús contó una parábola en Lucas 18 sobre una viuda que fue a un juez injusto una y otra vez. No porque el juez fuera bueno, sino porque ella no dejó de pedir y al final el juez cedió. Y Jesús cerró la parábola con una pregunta que debería retumbar en ti hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Hallará fe? No conocimiento, no tradición, no historia de victorias pasadas. Fe. Fe viva, activa, que sigue poniendo manos aunque todavía no vea el resultado. Y el secreto de esa perseverancia pacífica, el secreto que muy pocos conocen, es que tú no eres el responsable del resultado. Eres responsable de la obediencia. Eres responsable de poner las manos cuando el Espíritu lo indica. Eres responsable de orar con fe y con honestidad. Pero el resultado le pertenece a Dios. Y cuando eso aterra en tu corazón de verdad, algo se libera. Algo que cargabas sin darte cuenta. La presión de tengo que lograr que esto funcione. Eso no es tuyo. Eso nunca fue tuyo. Entrégalo. Hay una diferencia entre el agricultor ansioso, que cada mañana arranca la semilla para ver si ya brotó, y el agricultor que confía en los ciclos que Dios diseñó. Uno destruye lo que plantó con sus propias manos por no saber esperar. El otro cosecha porque aprendió que la fe y la paciencia son siempre compañeras de camino. Hebreos 6:12 lo dice con esa precisión que solo la palabra puede lograr, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, las dos, no la una sin la otra. Recuerda el primer paso, tú eres el canal. El agua fluye o no fluye según la voluntad del Dios que la envía. Tu trabajo es mantenerte abierto, limpio, disponible, escuchando, declarando con autoridad y perseverando sin ansiedad. Eso es lo que hace a alguien que camina en el don de la sanación espiritual. No un superhombre, no un ser sin dudas, un ser humano rendido con las palmas abiertas hacia arriba que dice, aquí estoy, úsame. Y ahora quiero pedirte algo. Quiero pedirte que hagas una pausa dentro de ti. No cierres el video todavía.
Solo quédate quieto un momento. Aunque estés en el metro, aunque tengas ruido alrededor, aunque haya personas cerca, quédate quieto por dentro. Piensa en alguien que necesita sanación, alguien concreto, no en abstracto, una persona con nombre, una persona con rostro, una persona cuyo dolor conoces porque lo has visto de cerca. ¿La tienes en mente? Bien, ahora quiero que hagas algo que quizás nunca has hecho con intención. Quiero que mires tus manos. Ábrelas frente a ti, palmas hacia arriba. Y di conmigo en silencio o en voz alta estas palabras. Padre, hoy reconozco que estas manos son tuyas, que las pusiste en mí con un propósito que va más allá de mis capacidades. Hoy te entrego todo lo que cargo en ellas. El rencor, el miedo, la culpa, la duda. Límpiame, Señor, y úsame como canal de tu misericordia. En el nombre de Jesús, declaro que soy instrumento de tu paz, de tu amor y de tu poder sanador. Que mis manos lleven luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. Amén. No cierres esas manos todavía. Quédate un momento con ellas abiertas. Porque en este momento, en este silencio que has creado, algo está siendo activado. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra que escuchaste hoy cayó como semilla en tierra que estaba lista para recibirla. Esta semana te propongo algo concreto. Antes de terminar el día de hoy, identifica a esa persona por quien oraste en silencio hace un momento y acércate a ella. No necesitas hacer algo dramático. No necesitas anunciar que tienes un don. Solo acércate. Ofrece un abrazo. Pregúntale cómo está de verdad. Y si el momento se da, si el Espíritu te lo indica y aprenderás a reconocer esa indicación, es como un calor suave en el pecho. Di, ¿puedo orar por ti? Y pon tus manos. Con los 5 pasos que hoy cargas, sin actuación, sin presión, con la paz de quien sabe que no es la fuente, sino el canal. ¿Qué debe dejar de hacer hoy el que quiere caminar en este don? Dejar de compararse con otros que parecen tener un don más visible, más dramático, más llamativo. El don en ti no tiene que verse como el don en nadie más. Una llama pequeña en un cuarto oscuro sigue siendo luz, y una mano silenciosa sobre un hombro que llora sigue siendo el toque de Dios. Dejar de esperar a estar listo. No te vas a sentir listo. Nunca. Porque la disposición completa no llega antes de la obediencia. Llega en el camino de la obediencia. La fe se fortalece cuando se ejerce, no cuando se medita sin actuar. Y definitivamente dejar de creer que Dios usa a los grandes y te pasa por alto a ti. Ese es el engaño más viejo del enemigo y el más efectivo. Porque mientras tú lo crees no haces nada. Y mientras no haces nada, nadie recibe lo que Dios quería darte para que tú lo transmitieras. ¿Qué promesa puedes reclamar ahora mismo? Esta: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, no una copia, no una versión reducida. El mismo reclama eso, no como un grito de batalla, como una certeza tranquila,
como el río que no necesita hacer ruido para saber que fluye. Y ahora, antes del último aliento de este mensaje, quiero darte algo que no se enseña en los seminarios. La sanación más profunda que harás jamás con tus manos no será sobre un extraño. Será sobre alguien de tu casa. Será sobre tu hijo que llora a las 3 de la mañana y no sabe por qué. Será sobre tu esposo o tu esposa que lleva años cargando un peso que nunca verbalizó. Será sobre tu mamá que tiene miedo de envejecer sola. Será sobre tu hermano que esconde detrás de la dureza una herida que todavía sangra. El don de la sanación comienza en tu casa. En tu cama matrimonial cuando oras en silencio por el que duerme a tu lado. En la cocina cuando pones la mano sobre la cabeza de tu hijo antes de que salga a la escuela. En el teléfono cuando le dices a tu madre, te llamo para orar contigo, ¿me dejas? No busques el escenario, busca la necesidad, porque la necesidad siempre está más cerca de lo que crees. Y cuando lo hagas, cuando des ese primer paso, aunque sea torpe, aunque sea tímido, vas a sentir algo que no se describe con palabras, algo que los teólogos llaman la presencia confirmadora y que los abuelos de fe llaman simplemente sentí a Dios. Esa sensación de que en el momento en que tus manos tocaron, algo más grande que tú entró al cuarto, eso es lo que te espera. Eso es lo que llevas dormido en las palmas. Eso es lo que hoy Dios está despertando. 5 pasos. Reconocerte canal, no fuente. Limpiar tus manos con honestidad delante de Dios. Aprender a escuchar antes de tocar. Orar con autoridad delegada, no con súplica desesperada. Y perseverar sin perder la paz, dejando el resultado en manos de quien siempre supo el final. 5 pasos que no nacieron en ningún libro de autoayuda. Nacieron en las páginas que llevan siglos, diciéndote quién eres y para qué estás en este mundo. Hoy es el día, no mañana, no cuando tengas más fe, no cuando hayas leído más capítulos. Hoy, con lo que tienes, con lo que eres, con esas manos exactamente como están ahora. Dios no espera que llegues completo para usarte. Dios te usa en el camino de completarte. Y cada vez que pones esas manos sobre alguien con fe, algo se completa en ti también. Si este mensaje tocó algo en tu interior, algo que hacía tiempo no se movía, algo que creías dormido para siempre, no te lo quedes solo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Con esa persona que tienes en mente desde el principio del video. Porque a veces el primer acto de sanar con tus manos es enviar un mensaje que diga, esto es para ti. Dios te habla hoy. ¿Y sabe que esto que recibiste hoy es solo el comienzo? Hay más revelación esperándote. Hay más verdades que Dios quiere despertarte sobre quién eres en Él, sobre los dones que llevas, sobre el propósito que todavía no terminas de descubrir. Lo que Dios tiene para ti no cabe en un solo mensaje. Escribe en los comentarios la palabra restauración si hoy algo en ti fue tocado. Porque esa palabra es un testimonio y los testimonios siguen activando fe en los que vienen después. Y recuerda esto. Recuérdalo cuando estés cansado, cuando dudes, cuando el enemigo te susurre que eres demasiado ordinario para algo tan sagrado. Las manos que Dios más usa en la historia no fueron las de los poderosos. Fueron las de los disponibles. Sé disponible. Las manos que tienes son suficientes. El Dios que las hizo ya sabe todo lo que pueden hacer.
ahora ve y sana